voy a introducir en 2 o 3 palabras, ¿no?, lo que yo entiendo sobre esta idea de cambio-fraude. Hasta donde he podido explorar, es un concepto que surge en los tiempos del proyecto Varela. Hay personas que dicen que es atribuible a Osvaldo Payá, mis mayores respetos para Osvaldo Payá, pero bueno, parece que ese término de alguna manera empieza a usarse y hasta donde yo lo entiendo significa que es un cambio aparente donde realmente no hay un cambio de fondo. Entonces hay muchas cosas que cambian, que tú puedes decir, bueno, esto cambió, y entonces se le etiqueta como cambio fraude y no se le quiere dar ningún mérito, o se cuestiona que es una especie de complicidad con el estado de cosas, o es una especie de vamos a decir, de táctica para desmovilizar a la gente, para que la comunidad internacional diga, no, pero ya que ellos se está arreglando, no hay que hacer nada, para que entonces los que hacen activismo digan, no, pero si eso mira que bien está, no hay que hacer nada, ¿no? Y de cierta manera, entonces, con esta etiqueta de cambio, fraude, tratan de decir, oye, esto es un cambio, pero no es significativo, no es suficiente. Ahora, y con esto inicio la conversación, ¿no? A veces yo digo, en una situación tan inamovible, por llamarlo de alguna manera, o que tampoco se ha movido durante tantos años como es el sistema cubano, no sería quizás bueno, no sería algo quizás digno de capitalizar sobre ello, incluso hasta atribuírselo a los activistas, ¿no? Cada vez que suceda algún tipo de cambio, ¿o no? Y bueno, le voy a dar la palabra para iniciar esta conversación a Carlos Cue, para ver si un poco esta definición que yo he dado se ajusta quizás a las preocupaciones que vienen asociadas a la palabra, y bueno, que nos pueda comentar cuál es su visión, ¿no?, de esto que se presenta y que es bastante usado en las redes, ¿eh? Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Gena. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gracias hola. Un saludo. A ver, nosotros, las personas que usamos este término, este argumento, no sé cómo decirlo de la manera más correcta, entendemos, y voy a hablar ya de lo personal para que nadie se dé por ofendido, ¿no? O no generalizar. Yo entiendo como cambio fraude, en primer lugar, cualquier intento de cohabitar o coexistir con el propio régimen. Como cambio, ¿no? Pues una posibilidad que no existía, donde el régimen es esto absoluto, y de repente exista la posibilidad de cohabitar o coexistir. Cambio fraude para mí también es, repito, cohabitar o coexistir con el régimen, mantener que el régimen, en un supuesto futuro proceso de cambio de sistema, que el régimen, el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, tal y como actúan ahora, la élite dirigente en Cuba, mantenga cuotas de poder, por ejemplo, y es nada más un ejemplo, como por ejemplo la salida birmana, donde el régimen de facto mantiene un tanto por ciento del poder en la Asamblea Legislativa permanente. Sí, independientemente de las elecciones que puedan haber, ya para mí no serían elecciones libres. Un 35, un 30%, un 25% de cuota de la Asamblea Legislativa ya desestabiliza cualquier normal desarrollo de la democracia porque impide una mayoría. Es decir, condiciona a la mayoría y el movimiento que haga esa cuota de poder que pueda mantener el régimen decidirá en realidad una mayoría parlamentaria, una mayoría en el Congreso, una mayoría legislativa. Y en tercer lugar, la impunidad. Es decir, cuando perseguimos a un asesino, el asesino, si no lo juzgamos ante la ley, con la independencia judicial, de la manera correcta, el asesino lo que trata es escaparse. Entonces, en este caso, el régimen es el asesino y puede o pienso, estoy convencido de ello, de que trata siempre de lograr, en una situación extrema en la que vaya a verse realmente, no sé, presionado o necesitado más bien, va a tratar de mantener o de conseguir su impunidad. La impunidad de sus dirigentes, la impunidad de quien haya cometido crímenes, la impunidad en general a los crímenes contra la nación cubana durante 63 años. 62, igual año arriba y abajo, pero ya vamos para 63. Entonces yo resumo el cambio fraude como cohabitar o coexistir con el régimen, que el régimen pueda mantener cuotas de poder y conseguir la impunidad. Cualquier vía política, que no quiere decir que no sea legítima, porque legítimo es el derecho de cada ciudadano cubano a llevar la vía política que crea conveniente. Pero cualquier vía que se nos presente a los cubanos como opción de cambio, como opción a futuro,
en la que cohabitemos o coexistamos con el régimen, te mantenga cuotas de poder el régimen o sus elementos, ya sea el Partido Comunista, ya sea cualquier parte de lo que hoy en día es el régimen totalitario de La Habana, y conseguir la impunidad, eso para mí es la definición personal de lo que podría ser el cambio fraude. Gracias, Carlos. Oye, Michelle Céspedes estaba por aquí. Sube, te puse el link. Te estoy invitando aquí especial para que te incluyas aquí en este panel. Me parece que está trabajando, pero ojalá que pueda entrar. A Sube, le puse el link. Si yo le he invitado como 2 veces, pero no viene. Entonces, si me vas a decir algo, ven y vamos a hablar, ¿no? Me parece que, además, no, o sea, honestamente no es por invitarlo por invitarlo. Quiero escucharlo, ¿no? Cuando yo veo gente que considero que son honestas, que hacen un trabajo honesto y me dicen algo, yo lo escucho. Ahora, si no lo entiendo, tengo que preguntar, ¿no? Entonces, quiero profundizar un poco. Bueno, Manuel, ¿qué tú crees de este término? ¿Lo has asumido de alguna manera? ¿Piensas que el uso que se hace de él es útil en algún sentido? Te he hecho varias preguntas, pero bueno, un poco para que me introduzcas tu concepción de esta idea. Sí, hola, buenas. Un saludo de nuevo, Cueto, y un saludo a ti. Gracias por la invitación y este intercambio. Mira, yo conozco el término de hace mucho tiempo. Ciertamente surge en el entorno de Osvaldo Payá y el proyecto Varela. En aquella época se suponía, y cuando digo el entorno de Payá y el proyecto Varela, no hablo de su momento mayor, 2002, 2003, hablo desde cuando surgió el proyecto Varela, que fue realmente en los años 97, 98 del siglo pasado. Y en aquella época, quiero hacer esta referencia, porque en aquella época se pensaba que el gobierno estaba dispuesto a hacer algunas reformas, algunos cambios incluso políticos, en la estela de todo lo que estaba sucediendo con la caída del campo socialista, que tuvo el impacto de ese inmediato en Cuba. Y se suponía que en aquel momento iba a pasar algo similar. Y por lo tanto el término comienza a ganar fuerza, a ganar espacio en la sociedad, sobre todo en los sectores que decían, ese no es el cambio que queremos. El cambio que queremos es uno radical, que de alguna manera vaya directamente a las reformas fundamentales o a los cambios fundamentales que necesita el país. A partir de ahí, entonces, sigue ganando fuerza y sigue ganando fuerza. En el supuesto de que el gobierno estaba dispuesto justamente a hacer esos cambios. Es decir, que había cierta voluntad de reforma política en el régimen, cosa que evidentemente no está clara y no ha sucedido. Es evidente que no es así. Así el término gana, digamos, independencia y autonomía y es utilizado, a mi modo de ver, para simplificar la posibilidad de cambio con otros ritmos y al mismo tiempo para denostar a aquellos que de alguna manera apuestan por otra matriz de cambio, por otra vía de cambio. Si no se producen de este modo, pues entonces todo lo que se produzca de ese modo es un cambio fraude. Y eso simplifica mucho la vida política, que es mucho más compleja. Simplifica mucho los cambios que en realidad son en el mundo y cómo se producen, que son mucho más complejos que el barrer a el régimen anterior e imponer o llegar a un régimen nuevo, democracia, pluralismo, libertades fundamentales, tal y como lo queremos y lo hemos definido y lo hemos buscado según la tradición nuestra, ¿no? Que es la tradición del 40, la tradición occidental, la de las libertades de todos. Esa simplificación creo que no ayuda. Y me voy a referir al concepto, Cueto tenía la carga de la prueba, por lo tanto puso los elementos tal y como él lo entiende, en el sentido de lo que él llama 1, cohabitación, 2, cuotas de poder, 3, impunidad, que son, digamos, los ejes que él utiliza para definir esto del cambio fraude como él lo entiende. Mi primera cosa con, digamos, la primera definición de cohabitación es justamente cómo entender que podría haber cohabitación y al mismo tiempo continuar el mismo régimen. Es decir, si hay cohabitación entre fuerzas distintas, ya ha cambiado el régimen. Nos puede gustar que sea mejor o peor, pero significa que si el gobierno cubano asume que tiene una oposición, que tiene una sociedad civil, que tiene que darle espacios en la vida nacional, ya el régimen ha cambiado. Quizás no como me gustaría a mí,
Quizás no como le gustaría a otros actores, pero eso ya no me permite hablar del mismo régimen. El régimen actual es un régimen totalitario que desconoce el disenso político, la participación de la sociedad civil independiente y que los ciudadanos son los sujetos fundamentales. Para ellos siguen siendo lo que llaman revolucionarios. Esto es la primera instancia. La segunda, la de las cuotas de poder. Si hablamos de democracia en un terreno real, ¿cómo definir las cuotas de poder para determinar si es cambio fraude o no? ¿Cómo desconocer las cuotas de poder que pueden ganar los otros? Los activistas, los grupos políticos, los grupos económicos que también desde la economía pequeña y privada se vean articulando y que no responden al poder. Sin embargo, tendrían también cuotas de poder en ese supuesto cambio fraude que podría darse. Tercer punto, la impunidad. Ciertamente, si se busca, por poner un ejemplo, la solución de reconciliación nacional a los sudafricanos, en el que el reconocimiento de determinados actores de sus delitos, de su actitud represiva, de su comportamiento hacia los activistas disidentes, hacia los factores democráticos del país, si ese reconocimiento y luego lo que vino posteriormente, es decir, que en cierto sentido fue una impunidad, porque lo único que pasó fue por el reconocimiento de la persona pública de que había cometido determinados crímenes. Si esa solución no es viable también para Cuba, y si no es viable se considera como cambio fraude, yo creo que eso simplifica un fenómeno que es mucho más complejo de cambio político y que debe partir de las fuerzas reales con las que contamos. A mi modo de ver, la idea inicial del cambio fraude participa de la idea revolucionaria, el todo o nada. Es decir, todavía esa mentalidad revolucionaria que nosotros heredamos, no del 59, sino anterior, de que es todo o nada, también ha atrapado a sectores muy legítimos, por cierto, muy importantes, también quiero ratificar, de la oposición política cubana. Y no han entendido o no ven a la política y al cambio democrático, según los contextos y la complejidad de cada país, como un proceso en el cual se van abriendo espacios y esos espacios permiten abrir otros espacios hasta que lleguemos a el Estado de Derecho que definitivamente queremos Coto y yo. Yo creo que yo participo en la idea de un Estado de Derecho pleno, incluso cada vez más, viendo la ola autocrática que viene sacudiendo a América Latina y a buena parte del mundo también.